'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, déjame que haga una recopilación en este Mea Confidencial, porque primero no iba a ser denunciada Begoña Gómez, denunciada. Luego, según la izquierda, no iba a ser admitida la denuncia, admitida. Luego, según ellos, no había nada de nada, lo pararía la primera diligencia, no lo paró. Luego, era la Audiencia Provincial de Madrid la que se lo iba a cargar, no se lo cargó. Y ahora ha ocurrido, y te dejo a ti que lo digas, Miguel Ángel, ¿qué ha ocurrido? Pues que finalmente el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado como investigada a Begoña Gómez el 5 de julio para responder en sede judicial a presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Con lo cual, Carlos, se puede decir ya que aquí ya se acabó el debate. O sea, porque hubo el debate de que Dios si estaba bendito. investigada, imputada, y nosotros siempre decíamos, hombre, falta mate el juez, que es llamarla a declarar, algo que presuponíamos que iba a suceder tarde o temprano por lo que había ido realizando el juez durante la instrucción, y finalmente pues así es, el 5 de julio tendrá que acudir Begoña Gómez a declarar. Y lo que nos cuentan, Carlos, es que el juez ha adoptado esta decisión, no te voy a decir de forma precipitada, pero sí a colación, obviamente, del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, el cual ha Normal. supuesto un respaldo enorme para su investigación y en el que, como contábamos en el Libertad Digital, pues se afirmaba directamente que existían, ¿no?, pues, indicios objetivos y concretos de hechos delictivos en las adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés con la intermediación de Begoña Gómez. Vamos, que el famoso aquí no hay nada de la izquierda ha quedado en aquí no hay nada que digáis que sea verdad, porque hay de todo. Hay de todo. Vamos a ir repasando, si quieres, de esa imputación, en qué patas, en qué pilares se apoya. Vamos a ir repasando los hechos que son, ya lo adelanto, brutales. Ese famoso informe de la UCO que decía la izquierda, el informe ha rechazado los indicios de delito. Pues menos mal. Menos mal, hay indicios de delito por todas partes, especialmente en una de las empresas de Barrabés, Innovanext, pero yo quiero explicar una cosa. Innovanext es Barrabés. Bien, Barrabés es el dueño de la sede que se puso para Guacalúa. Guacalúa es Globalia, Globalia es Multirescate, Multirescate es reuniones con Begoña Gómez, Begoña Gómez es reuniones con Aldama, Aldama es reuniones con la trama Coldo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un hilo, en una cadena obvia de eslabones de corrupción. Es una macrocausa de corrupción, Carlos. Yo creo que tal y como lo has señalado, ¿no? Porque es que digamos que el epicentro de todo esto es Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Entonces, en torno a ellos, que son el epicentro del terremoto de corrupción y del núcleo, pues van saliendo ramificaciones. Una es la ramificación del caso Coldo, luego otra es la figura de Víctor de Aldama, que actúa de bisagra entre varias de las causas investigadas, y desde luego pues ya el caso que afecta de lleno a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, yo me atrevería a decir que es obviamente el que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Hemos conocido en las últimas horas, Carlos, cómo Pedro Sánchez en persona en el año 2021, durante un acto, pues promocionaba abiertamente a Barrabés, o sea, al empresario amigo de su esposa, que precisamente ahora se está investigando en esta causa. Es decir, hasta el propio Pedro Sánchez se ha manchado las manos, ya no, sin entrar obviamente en el rescate a Europa, que ahí obviamente ya la mancha es que tiene las manos completas, pero es que hasta el propio Pedro Sánchez en el 2021 ya iba promocionando al amiguito empresario de su esposa. Oye, yo con lo cual... te adelanto, Miguel Ángel, que he visto muy pocos vídeos en los que un presidente del gobierno, en un acto oficial ya, descontemos el hecho de que fuera medio año después de la famosa firma de las cartas de recomendación de Begoña Gómez a las empresas de Carlos Barrabés para que obtuvieran concursos públicos que obtuvieron, según han admitido ellos, por valor de 8,4 millones. Las informaciones hablan de más, pero ellos han admitido 8,4 millones. Es decir, es evidente que algo pasó en esos concursos. Bien, yo no he visto, quitando incluso esa parte, nunca, o que yo recuerde prácticamente nunca, un acto tan obsceno de publicidad a una empresa que no sea una Iberia, que no sea una Iberdrola, que no sea una Repsol, por motivos estratégicos de España. ¿Dónde está el motivo estratégico de promocionar algo que no deja de ser una especie de pyme como Barrabés? ¿Pero de qué me están hablando? Que lo están vistiendo como que fuera el gran gurú
gurú de Internet, pero dejen ya de decir majaderías, perdón por la expresión, el gran gurú de Internet, y la gran explosión suya de facturación ha sido en los años 21 y 22, pues anda que no llevaba tiempo Internet, para ser el gurú debía tener el yogurú un poco caducado. O sea, a mí de verdad que me parece esto ya obsceno. O sea, él ha disparado su facturación en la época en la que entra en contacto a través del máster y la cátedra de la Complutense con una persona llamada Begoña Gómez. Es que aquí ya, Carlos, hay que empezar a hablar del Emporio Sánchez Gómez, porque aquí hablamos de corrupción en los negocios, de tráfico de influencias cometido por Begoña Gómez, pero es que Begoña Gómez, sin Pedro Sánchez, es decir, sin el presidente del Exacto, gobierno, no es absolutamente nadie. Con lo exacto. cual, en esta ecuación, Carlos, aquellos que quitan a Pedro Sánchez del medio, no, o sea, es que Pedro Sánchez está en el núcleo de esta historia. Porque si no, ¿por qué de repente unas empresas como Indra, Telefónica, Google, etcétera, van a diseñar una aplicación gratuita para una señora, para una empresaria? Pues la diseñan gratuitamente porque era la esposa del presidente del gobierno, porque era Begoña Gómez. Es decir, no se puede quitar la figura de Pedro Sánchez pegada de Begoña Gómez. Y por eso yo creo que esta investigación está empezando a tomar unos cauces que desde luego son muy preocupantes si yo fuera Pedro Sánchez, porque aquí ya, primero hay que destacar también que ya se está metiendo la Fiscalía Europea a investigar pues, los contratos que puedan haber afectado a fondos de la Unión Europea, pero es que luego en la pieza principal, digamos, de la investigación están todos los contratos de Barrabés con Begoña Gómez, veremos qué pasa con el rescate de Globalia y desde luego está ya merodeando la figura de Pedro Sánchez por un lado y por otro, con lo cual yo creo que si sigue así el caso se puede, digamos, complicar muchísimo para el No, no, presidente yo del gobierno. estoy totalmente de acuerdo, pero además, por volver, que yo creo que ya hicimos la explicación, pero yo creo que es la base, al auto de la Audiencia Provincial, que es donde se marca el respaldo que le da la justicia con mayúsculas a un juez, que no es que sea la justicia con minúsculas, pero es efectivamente un juzgado de instrucción que recibe una denuncia y decide investigarla. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces cuando ven indicios delictivos? Y cuando tú te das cuenta de que Barrabés tiene la sede de Guacalúa, Guacalúa le ayuda al Africa Center de Begoña Gómez, Begoña Gómez le cruza una carta de recomendación, 2, para ser más exactos, y gracias a eso, o en medio de eso, va y resulta que consigue X concursos públicos, como que no hay indicios delictivos. Pero bueno, volvamos al auto de la Audiencia Provincial. El auto de la Audiencia Provincial deja claro que hay algunas informaciones, por cierto, ninguna de las que hemos publicado en nuestros medios, que a lo mejor carecen de relevancia. Bien, de hecho dice incluso alguna errónea. Esa es de otro medio, no voy a comentarla. Luego dice o habla de un segundo bloque de noticias, donde mete Globalia y no descarta la investigación. Dice, de momento con lo que hay no tenemos indicios de penalidad, no tenemos indicios penales, pero si de los hechos, es decir, diligencias en terminología jurídica, se obtienen más datos que lo avalen, claro que se puede seguir investigando. Globalia, se puede seguir investigando. Y el tercero, Barrabés, donde dice hay indicios objetivos ya de delito. Es decir, no es que se pueda investigar, es que juez Peinado tienes la obligación ahora por mandato nuestro de la Audiencia Provincial de investigarlo hasta el final. Pero voy a más. Es que va y resulta que Barrabés, repito, el dueño de la sede de Guacalúa, apoya al Africa Center de Begoña Gómez. Guacalúa, formada por la Organización Mundial de Turismo más Globalia. La Organización Mundial de Turismo recibe una sede gratis por 75 años meses antes de Pedro Sánchez. Globalia recibe mitad de las reuniones con Begoña Gómez, nada más y nada menos que un rescate multimillonario. Los dos, OMT y Globalia, apoyan a través de Guacalúa en la sede de Barrabés al máster. ¿Quién montó el máster? Barrabés. ¿Quién recibe las cartas de recomendación? Barrabés. Todo esto que he citado es Barrabés. Por lo tanto, la Audiencia Provincial le ha dado permiso al juez para investigar todo. Sí, y precisamente por eso, Carlos, eso ha sido el detonante final para que el juez Peinado no directamente haya tenido que citar como investigada a Begoña Gómez, porque obviamente cuando una audiencia provincial de Madrid ya, como tú acabas de recordar, está afirmando textualmente que no es que haya posibilidad, no, que existen indicios objetivos y concretos delictivos, pues obviamente es como decir que usted ya como juez instructor tiene que citar a esta persona, a Begoña Gómez, en calidad de investigada, pues para que se defienda, ¿no? Para que pues, tenga todas sus garantías y pueda acudir a sede judicial y frente a lo que hay ahora mismo encima de la mesa en la causa, pues que ella pueda defenderse si así lo considera, ¿no? Yo creo
creo que también es muy importante esa pata que contabas antes, Carlos, y que tú eres de los que más lo está impulsando y sin embargo ha pasado muy desapercibida, que es la parte de la OMT. O sea, yo Es creo que que Miguel en toda esta Ángel, historia... hay mucho miedito a tocar las narices a Naciones Unidas. Sí, sí, en toda esta historia yo por algunas fuentes conocedoras del caso, ¿no? Pues relacionadas con toda esta historia de Waka-Lua, de Globalia, etcétera, a mí también me destaca muchísimo esa pata de la OMT, esa Organización Mundial del Turismo, porque digamos que es como la carcasa de toda la historia. Es al final la que cierra el círculo y sobre el cual pues pueden operar Barrabés, Begoña Gómez, Guacalúa, Globalia, Hidalgo, Aldama, todo eso está recubierto por la carcasa, por el cascarón de la OMT. Y yo creo que esa es una parte a explotar en la investigación, que yo creo que todavía no se está poniendo el foco, al igual, Carlos, que otra parte también que por lo que me cuentan puede tener muchísimo recorrido judicial, es la parte de la aplicación desarrollada por la Complutense con fondos públicos que encargaron pues a una empresa, ¿no? A Deloitte creo que A fue, ¿no? Deloitte. Para que finalizara la aplicación por 60.000 euros y que luego coge la esposa del presidente del gobierno y se la pone a su nombre en la oficina de patentes. A mí lo que me dicen Vamos, es que es... se hizo literalmente un media market. Me lo llevo, se lo metió en el carrito de la compra, no lo pagó y para mí, ya está. Es de un escándalo, Carlos, es de un descaro y Sí, de una sí. sensación de impunidad para que tú llegues y porque estés en una cátedra, la Universidad Complutense que gestiona fondos públicos, saca a concurso una aplicación para que la finalicen y cuando la finalizan vas y la pones a tu nombre. O sea, es que es tan descarado, es tan vergonzante esta forma de actuar, esta sensación de impunidad que tienen, que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Y a mí lo que me dicen es que precisamente esta pata, Carlos, que veremos si no se amplía en la investigación abierta en el juzgado 41, yo no lo descartaría a día de hoy, puede tener muchísimo recorrido judicial y atención porque se podría investigar eventualmente a Begoña Gómez por delitos de apropiación indebida o incluso más grave, directamente de malversación. O sea que muchísimo ojo, porque ya no solamente hablaríamos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios, ya estaríamos hablando de malversación y esto es todavía más grave, cuidado. Mira, yo con los datos que hay hasta ahora, y lo adelanto, lo que voy a hacer es una reconstrucción de los hechos que corresponde a una hipótesis mía. Pero es una hipótesis mía basada en hechos, Miguel Ángel. Y yo te pregunto a ver si tú estás de acuerdo, pero la sensación que yo tengo, vamos a ver, en el año 2017, un jovencito Pedro Sánchez llegaba por segunda vez, pero ya con control pleno al Partido Socialista. Y llegaba tras hacer un acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero para que ya no hubiera dudas. Él iba a servir a la causa del Foro de Puebla, del Grupo de Puebla. Se acabó la historia. Pactaría con Podemos, pactaría con Esquerra, pactaría con Bildu, con quien hiciera falta. No había ningún problema. Y a partir de ahí le dejaban en paz. 2017. Bien, en 2017, ¿qué es lo que ocurre? Se dispara la actividad de Begoña Gómez en la Complutense. Pero claro, la Complutense es una entidad pública y eso genera problemas para sacar el dinero. Te puedes llevar el software, te puedes llevar dinero, pero lo tienes que hacer disimulado porque hay una serie de controles. Bien, si te vas al campo privado, los controles son los propios de la legalidad, pero no lo del te llevas fondos públicos porque no hay fondos públicos. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando él llega a la presidencia del gobierno fruto de la moción de censura mayo-junio del 18? Lo primero que ocurre es que genera una especie de apariencia de ya tengo un cartel de institución con el que poder operar. ¿Cuál es? El Africa Center. Y efectivamente consigue que una persona que no tiene titulación universitaria la fichen como directora del Africa Center. Bien, ¿qué ocurre justo después? Pero justo es justo después, unos meses después. Justo acuerdo de Pedro Sánchez con la Organización Mundial de Turismo. ¿Con quién? Con Zurab Pololikashvili. ¿Y qué le promete? Una sede gratis durante 75 añazos, con una reforma implícita de 24,4 millones de euros, le pone básicamente lo que quiera dentro, y diríamos, a cambio de algo, ¿no? Porque ¿por qué le regalas eso? En la mejor zona de Madrid, enfrente del Bernabéu. Bien, ¿qué ocurre el mismo mes que nace Waka-Lua?
¿Qué ocurre inmediatamente después? Que tanto la OMT como Wacalúa apoyan al Africa Center de Begoña Gómez. Y a partir de ahí se disparan los negocios. Reuniones con ministros africanos, visitas a embajadas africanas, visitas, entrada en contacto con Marruecos, entrada en contacto con el AP de Maroc. ¿Y quién aparece en innumerables rastros de esos viajes, presencias, actos, aulas de formación, cursos pactados, respaldo de la OMT? Aparecen 2 personas, o más, pero bueno, Begoña Gómez y el secretario general de la OMT. ¿Y quiénes se van adhiriendo? Pues Globalia, porque tenía relación con ellos, Víctor de Aldama, porque estaba en relación y tenía contratos ya con Globalia. Yo, sinceramente, lo que he citado como hechos son hechos. La concatenación, evidentemente, es una hipótesis mía, pero si alguien es capaz de decirme que no tiene sentido lo que acabo de explicar, de verdad, acepto, doy marcha atrás y digo que no. Pero tiene toda la pinta de que se ha generado una apariencia a través del Africa Center que cuando le pillamos, porque le pillamos y tuvo que renunciar al Africa Center, decide trasladarse esa unidad de negocio de nuevo a la Complutense. ¿Qué le ocurre en la Complutense? Que vas a tener problemas, momento en el que decide que se lleva el software, se lleva la marca a su sociedad privada, que hay que recordar que la crea en 2023. Es decir, la sociedad privada de Begoña Gómez, por cierto, domiciliada en su domicilio particular, tócate las narices, va y resulta que es la cápsula de escape para llevarse un negocio que lleva generando desde el año 17 con la Complutense y desde el año 18, septiembre, en el Africa Center. Yo creo que lo has descrito de forma perfecta, Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí se ha creado un negocio paralelo, o mejor dicho, una cadena de negocios en paralelo al poder. Es decir, en el momento en el que Pedro Sánchez llega a la Moncloa, comienza esta voracidad empresarial de Begoña Gómez, que no puede llegar a eso si no fuera la esposa del presidente del gobierno y que, como comentábamos antes, incluso tiene el respaldo y la ayuda pública y los hechos concretos protagonizados por el propio Pedro Sánchez al promocionar a Barrabés, al firmar, obviamente, el rescate a Air Europa. Aquí hay una serie de red clientelar, de cruce de intereses entre muchos personajes, entre muchos elementos, y obviamente en la cúspide se sitúan Begoña Gómez y Pedro Sánchez. O sea, yo realmente creo que existen muchísimos indicios por investigar en este tema. Yo creo que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid fue muy contundente por ello y precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Por eso se ha acordado la citación en calidad de investigada de Begoña Gómez, porque aquí ya no estamos hablando de hipótesis, no, aquí ya hay mucha chicha, Carlos, y es necesario que esta mujer, pues en presencia de su abogado, dé explicaciones, si quiere o no, en sede judicial. Pero a mí lo que me da sensación es que esta investigación empieza a coger una velocidad de crucero importante, difícil de parar para la máquina del fango de Pedro Sánchez, que esa es la auténtica máquina del fango, que es la que mueve Pedro Sánchez, y yo creo que se está volviendo muy, pero que muy peligrosa para el emporio Sánchez Gómez, esta causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el que de momento hay 2 delitos, pero que no se puede descartar que se vaya añadiendo a esa cartera de presuntos delitos, pues en función de toda la información que estamos desvelando en Libertad Digital y que están desvelando otros medios. Oye, dentro de esas diligencias, no es por hacerle una proposición al juez, pero oye, si escucha este vídeo, que tampoco sería extraño, si la quiere anotar, yo creo que despejaríamos muchas dudas si viésemos la cifra total de ingresos en distintas cuentas de una persona llamada Begoña Gómez. Hombre, desde luego, yo creo que es una de las claves de la investigación, ¿no, Carlos? Aquí habrá que escudriñar. O sea, esto por amor a la patria está claro que no, porque amor y patria son 2 palabras que al matrimonio Sánchez Gómez le cuesta, ¿no?, unir. Esto es por amor a la pasta. Es decir, cuando tú lanzas tus negocios es por amor a la pasta, siempre. Entonces, a mí lo que me encantaría saber es si la pasta ha cogido forma de ensalada de pasta boloñesa, de pasta carbonara, ¿sabes? Y exactamente en cuántas naciones está ubicada la pasta. El restaurante a ver en cuántos sitios ha puesto sede. A lo mejor tiene sabor dominicano, no lo sé, digo.
Yo creo que es una de las claves, ¿no? Que se tendría que investigar, obviamente, es si ha habido un enriquecimiento sospechoso o presuntamente ilícito por parte de la cúspide en toda esta historia, ¿no? Yo creo que es que lo necesitamos los españoles, saber, o sea, por todas las informaciones que estamos conociendo, aquí se hablan de muchísimos negocios, pero esos negocios, como decía la Audiencia Provincial de Madrid y dejaba caer, ¿cuál es la contraprestación real para Begoña Gómez? Yo creo que ahí está una de las claves. Más lo dejaba caer ahí la Audiencia Provincial de Madrid como si nada, porque es verdad que tiene la cátedra, que tiene acceso a tal, pero ¿ha habido alguna contraprestación económica más? Y yo creo que eso hay que seguir tirando del Hay, hilo. hay- Y hay una cosa, Miguel Ángel, que está clara. Si tú metes a un elemento como la Organización Mundial de Turismo, es porque sabes que para ellos el problema no es el dinero. Juegan con dinero como si fueran garbanzos. Es una cosa de escándalo lo de Naciones Unidas. El día que alguien investigue la corrupción en Naciones Unidas, o sea, va a contar con mi aplauso perpetuo. O sea, me van a tener que poner, no sé, ¿sabes?, una colchoneta en medio de las manos, porque aquello es de vergüenza. Pero bueno, vamos a lo que estamos. Si tú has metido a la Organización Mundial del Turismo, es porque necesitabas un placet internacional, un visado para poder entrar en todos los países, un cartel de presentación y dinero. Y dinero. Lo que le hemos regalado a la Organización Mundial de Turismo no tiene precio. 9.200 metros gratuitos en la mejor zona de Madrid, con reforma incluida de 24,4 millones durante 75 años. Cuando tú das semejante pastizal, yo estoy convencido de que es a cambio de algo. Sensación mía, llámenme persona de colmillo retorcido, que me da lo mismo, que ya tengo unos cuantos años y unos cuantos tiros en el pandero en esta profesión. Entonces, evidentemente, esto ha sido a cambio de algo. Entonces, yo creo que la diligencia que teme Pedro Sánchez en estos momentos, porque él sabe que a lo mejor hasta se libra de una condena, porque probar que tus llamadas, tus gestiones, tus cartas fueran decisivas para conceder, porque así está construido en España, por desgracia, el delito de tráfico de influencias, cómo se nota que lo retocaron los políticos para no poder ser condenados por un delito que es obvio. Usted ha hecho una gestión, una negociación, es culpable, porque usted no puede hacer una mediación, es de vergüenza, porque la simple llamada, la simple presión implica ya una alteración de la libertad de las personas que toman decisiones en los concursos públicos, es de vergüenza, pero bueno, lo tenemos construido así, pero yo estoy convencido de que la diligencia clave que ellos temen es la diligencia pasta, porque como se vea que tiene un patrimonio inexplicable, se acabó. Ni pruebas de lo uno, ni pruebas de lo otro. Si tiene un patrimonio inexplicable y un patrimonio elevadísimo, es que se lo ha llevado crudo. Y eso lo entiende todo el mundo, en España y en todas partes. sí, sí, así es, Carlos. Y hablabas del tema de la OMT. Yo creo que hay que poner el foco en el tema de la OMT. Como dices, tenían, gracias a la OMT, acceso a dinero y acceso a poder, Carlos, porque es lo que dices tú, les abre las puertas de muchos De todo. estados, de todo el mundo, de muchos países, de muchos ministros, de muchos presidentes. Y obviamente en esas jornadas de la OMT, yo con algunas fuentes cercanas a personas, obviamente, que han vivido desde dentro ese tema de las jornadas y tal, me hablan pues que era un cachondeo, hablando pronto y claro, esas No des, jornadas no des más en las... detalles, ¿sabes? No vaya a ser que te enmiende Tito Berni. No vamos a entrar en más detalles, pero digamos que hay la gente que tiene acceso a esas jornadas de la OMT, que disfrutan de comidas, cenas a todo lujo, en lugares de lujo exclusivo, que tienen acceso a ministros, a presidentes del gobierno de muchos países, tienen poder porque tienen acceso a muchísima información. Y es una red de contactos enorme para intentar ganar dinero de alguna forma u otra. Con Y lo de cual, subvenciones. Y aquí de puede haber subvenciones. muchas derivadas si se sigue tirando del hilo y de ese grupo de poder que al final es lo que se convierte también el cascarón de la OMT para todas estas personas, ¿no? Que se han lucrado. Bueno, Miguel Ángel, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir muy atentos ese 5 de julio, previo a San Fermines, a ver si va a haber otro tipo de encierro. Veremos qué es lo que sale de esa declaración, porque si algo no se le da bien a Begoña Gómez, bueno, yo creo que se le da mal muchas cosas, pero si algo se le da especialmente mal es hablar en público, y con un foro cómodo la hemos visto hablar, y eso es indescriptible. Veremos cómo empiecen las preguntas incómodas, veremos.
Bueno, ¿Usted de qué conocía a Barrabés? ¿En qué le aportó Barrabés? ¿Cómo se construyó ese máster? ¿Usted tenía conocimientos porque no tenía carrera? ¿Cómo le dieron la cátedra? ¿Cómo es una de las cátedras más pagadas? ¿Influyó Barrabés? ¿Cómo fueron las cartas de recomendación? ¿Cómo consiguió elevar la nota objetiva por notas subjetivas en los concursos Barrabés? ¿Usted sabía que Barrabés se había llevado 10 millones solo de Red.es donde estaba un afiliado socialista al mando? Como empiecen con preguntas así, nos vamos a reír, pero un rato, ¿eh? veremos a ver cuál es el asesoramiento que le da Camacho, ¿no? El que fue la mano derecha de Rubalcaba en el Faisán, pero es verdad que tiene que ser una declaración muy medida para no meterse en jardines, pero claro, si se niega a contestar las preguntas, que estaría en su derecho y tal, claro, el silencio también es muy sospechoso, con lo cual pues veremos a ver por dónde sale Begoña Gómez en sede judicial. Miguel Ángel, palomitas, ¿pago yo o pagas tú? Yo las Venga, palomitas, tú la Coca-Cola. Pues nada, hasta el próximo MA Confidencial, que se nos hasta está la animando. próxima, Carlos. Un abrazo. shit my way.